Bienvenido a este viaje a través de la historia de Francia, una nación que ha desempeñado un papel inmensamente fundamental en la configuración de la trayectoria de la historia global. Desde los primeros días de la civilización humana hasta la era moderna de la innovación tecnológica, Francia ha sido un nexo para la revolución intelectual, artística y política. Existen importantes restos del Paleolítico inferior en el río Somme y los Pirineos tradicionales del hombre de Neandertal, así como en la Chapelle-aux-Saints, Le Moustier y la Ferrasie. Del Paleolítico superior hay abundantes vestigios de los hombres de Cro-Magnon y Chancelade, datados en unos 25.000 años de antigüedad, los cuales están ubicados en el Valle de Dordoña. Entre las más famosas pinturas rupestres del mundo están las de Lascaux y de Font de Gaume, en los Pirineos franceses. En el Mesolítico algunas actividades agropecuarias fueron reemplazando en importancia a las cuevas, y en el Neolítico, desde el tercer milenio antes de Cristo, surgió la cultura megalítica que empleó menhires, dólmenes y enterramientos. Desde alrededor del 1500 a.C., se inicia la Edad del Bronce, desarrollándose rutas comerciales. Se ha encontrado utillaje de la industria achelense del Homo erectus de hace 900.000 a 1.000.000 de años en la gruta Le Vallonnet, en el sur de Francia. La Edad del Hierro y las culturas celtas se ubican dentro del primer milenio antes de Cristo. Hacia el siglo VI a.C. los griegos jónicos llegaron a Galia y fundaron la colonia de Masalia, la actual ciudad de Marsella, cerca de la desembocadura del Ródano, lo cual la convierte en la ciudad más antigua de Francia. Al mismo tiempo tribus gálicas comenzaron a penetrar el este y el norte de Francia, extendiéndose así gradualmente al resto del país entre los siglos V y III a.C. El concepto de Galia emergió durante este período, el cual corresponde a los territorios de asentamiento célticos ubicados entre el río Rin, el Océano Atlántico, los Pirineos y el Mediterráneo. Las fronteras de la Francia moderna son aproximadamente iguales que las de la antigua Galia, el cual fue un próspero territorio del cual, en la parte más al sur estaba sujeto a grandes influencias romanas y griegas. Alrededor del 390 a.C., el jefe tribal Breno y sus tropas pasaron a Italia a través de los Alpes, derrotando a los romanos en la batalla de Lalia, procediendo así a asediar y exigirle el pago de un rescate a la ciudad de Roma. La invasión gala dejó a Roma debilitada, y los galos siguieron hostigando la región hasta el año 345 a.C., cuando entraron en un tratado formal con la ciudad. Pero los romanos y los galos siguieron siendo rivales por los siguientes siglos, siendo así los galos una amenaza para Italia. Alrededor del año 125 a.C., el sur de Galia fue conquistada por los romanos, quienes llamaron a su nuevo territorio Provincia Nostra, que con el tiempo evolucionó al nombre del moderno territorio francés de Provenza. Julio César conquistó el resto de Galia, y venció la resistencia dirigida por el líder galo Vercingetorix en el 52 a.C. Galia fue dividida por Augusto en provincias romanas. Muchas ciudades fueron fundadas en ese período, como Lugdunum, Lión hoy en día, la capital de la Galia romana. Estas ciudades fueron construidas en el estilo romano, con un foro, un teatro, un circo, un anfiteatro y baños termales. Los galos se mezclaron con los colonos romanos, y finalmente adoptaron la cultura y el lenguaje romanos. Del año 250 al 280 después de Cristo, la Galia romana sufrió de numerosas crisis con los limes siendo atacados en numerosas ocasiones por pueblos bárbaros. Aún así, la situación en la primera mitad del siglo IV fue un período de prosperidad y renacimiento en Galia. Pero al comenzar el siglo V las invasiones bárbaras empezaron nuevamente. Las tribus teutónicas invadieron la región desde lo que hoy es Alemania, los visigodos se asentaron en el suroeste, los borgoñones a lo largo del valle del río Rin y los francos en el norte. En el año 451, Atila, el líder de los hunos, invadió la Galia con ayuda de los pueblos francos y visigodos, logrando establecerse en la parte principal de la Galia. En el siglo IV, la frontera a lo largo del Rin fue cruzada por pueblos germánicos, principalmente los francos, ubicados en los territorios de los actuales Bélgica, Países Bajos y el este de Alemania. Este grupo en particular sería el origen del nombre Francia. El pueblo franco fue finalmente unificado por Clodoveo I, quien reinó como rey de los francos salios desde el 481, y conquistó gran parte del territorio galo entre el 486 y 507. También destacó por ser el primer conquistador germánico en convertirse al cristianismo ortodoxo, siendo bautizado en Reims hacia el 496, de forma que obtuvo el apoyo de las élites galorromanas, y estableció un importante lazo histórico entre la corona francesa y la Iglesia católica. Los sucesores de Clodoveo, llamados merovingios en referencia a su abuelo, Meroveo, acostumbraron a dividir la tierra entre sus hijos, por lo que raramente existió un solo rey de los francos durante este periodo.
Los últimos gobernantes merovingios, apodados como reyes holgazanes, fueron finalmente opacados por la figura del mayordomo de palacio. Uno de los más destacables mayordomos fue Carlos Martel, quien derrotó a las fuerzas árabes del califato omeya en la batalla de Poitiers, deteniendo así el avance musulmán hacia Roma por el oeste de Europa. En el 751, su hijo Pipino el Breve derrocó a los merovingios y fundó la dinastía carolingia, la cual debe su nombre a Carlomagno, el hijo de Pipino. Tras su ascenso en el 768, el reino franco se expandió rápidamente hasta abarcar gran parte de Alemania e Italia. En la Navidad del año 800, Carlomagno fue coronado emperador de los romanos por el Papa León III, estableciendo el llamado Imperio Carolingio. Carlomagno intentó revivir el Imperio Romano de Occidente y su grandeza cultural. Su hijo, Luis I el Piadoso, mantuvo unido el imperio, pero este no sobrevivió a su muerte. En el 843, el imperio se dividió en tres partes: Francia Occidental, futura Francia, entregada a Carlos II el Calvo; Francia Media, entregada a Lotario I; y Francia Oriental, futura Alemania, entregada a Luis II de Germania. La existencia de Francia como entidad separada comenzó con el ya mencionado Tratado de Verdún. Francia Occidental comprendía aproximadamente el área ocupada por la Francia moderna, de la que fue precursora, y mantuvo la mayoría de territorios originales del reino de Clodoveo. Los carolingios reinaron hasta la súbita muerte de Luis V en mayo del 987. En su reemplazo fue elegido Hugo Capeto, quien dio inicio a la longeva dinastía de los Capetos. Esta dinastía tenía poco poder real, controlaban como dominio real solo las tierras que rodeaban París. Estaban, en cuanto a lo que título real refiere, por encima de los duques de Normandía, Bretaña, Burgundia y Aquitania, pero en los hechos eran más débiles, y solo constituían los denominados primus inter pares. Sus reyes continuaron usando el título de rey de los francos hasta el gobierno de Felipe II el Augusto, que usó por primera vez el título de rey de Francia en un documento diplomático datado de 1204. Este monarca concibió que no poseía efectivo poder real, y que el poder de la familia Plantagenet fuera derrotado, quienes al fin y al cabo no solo eran los reyes de Inglaterra sino que también eran gobernantes de los territorios franceses de Normandía, Maine, Anjou y Aquitania. Por lo cual, entabló una batalla contra ellos y los despojó de sus territorios. Desde 1066 en adelante, el reino de Francia se encontró en constante conflicto con el reino de Inglaterra. Esta rivalidad inició con la conquista normanda de Inglaterra, ya que el ducado de Normandía, fundado tras sucesivas invasiones vikingas, era todavía vasallo del rey de Francia. Así, Guillermo el Conquistador era vasallo como duque de Normandía e igual como rey de Inglaterra, al rey de Francia, creando tensiones recurrentes. Carlos IV el Hermoso murió sin heredero en 1328. Felipe VI de Valois fue elegido como nuevo rey en oposición a Eduardo III de Inglaterra, quien reclamó su derecho al trono francés al ser hijo de Isabel de Francia y nieto de Felipe IV. Las tensiones entre ambos reyes finalmente estallaron en la Guerra de los 100 años, la cual duró, si bien con ciertas interrupciones, un total de 116 años. Los límites exactos cambiaron mucho con el tiempo, pero las propiedades de los reyes ingleses dentro de Francia siguieron siendo extensas durante décadas. Con líderes carismáticos como Juana de Arco y Etienne de Vignoles, los franceses fueron capaces de recuperar la mayoría de sus territorios. El inicio de la guerra también coincidió con la peste negra, la cual acabó con la mitad de los 17 millones de habitantes de Francia. A partir del siglo XVI, durante los reinados de Francisco I y Enrique II, la monarquía francesa empezó a convertirse en una monarquía absoluta. La Ordenanza de Villers-Cotterets de 1539 decretó, entre otras reformas, la imposición del idioma francés como lengua oficial del reino. En 1598, como resultado de las guerras de religión, el Edicto de Nantes permitió la parcial libertad de culto en Francia, dando fin a un periodo de inestabilidad iniciado en 1562. El reino de Francia vivió su mayor esplendor en el siglo XVII, durante el prolongado reinado de Luis XIV, popularmente llamado como el Rey Sol, uno de los más longevos de la historia. Francia empezó a conseguir varias posesiones de ultramar en América, África y Asia y parte de Europa, creando su propio imperio colonial francés. Este es también un periodo de grandes cambios desde un punto de vista cultural, en el que la cultura francesa predomina en toda Europa, y contribuye en diversos aspectos artísticos como la literatura como Molière, o el teatro como Pierre Corneille. Además de esto hubo un gran desarrollo de las ciencias y la filosofía con Pierre de Fermat, Blaise Pascal o René Descartes, que hicieron de Francia el centro cultural e intelectual de Europa por varias décadas.
Gran parte de la Ilustración se produjo en los círculos intelectuales franceses, y los científicos franceses lograron importantes avances e invenciones científicas, como el descubrimiento del oxígeno y la creación del primer globo aerostático. Exploradores franceses, como Louis-Antoine de Bougainville y Jean-François de la Pérouse, participaron en los viajes de exploración científica a través de expediciones marítimas alrededor del mundo. La filosofía de la Ilustración, en la que se defiende la razón como la principal fuente de legitimidad, socavó el poder y el apoyo a la monarquía de los reyes franceses. Durante el reinado de Luis XV, Francia perdió Nueva Francia y la mayoría de sus posesiones en América tras la desastrosa Guerra de los 7 Años, la cual resultó con Inglaterra convirtiéndose en la potencia dominante de Europa. Su territorio europeo siguió creciendo, sin embargo, con adquisiciones notables como Lorena y Córcega. A pesar de esto, el gobierno Luis XV se mantuvo sumamente impopular, lo que influiría en la Revolución Francesa. Su sucesor Luis XVI intentó revertir la situación apoyando activamente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, pero esto solo empeoró la situación económica del país, el cual no estaba preparado para una nueva guerra contra Inglaterra. La secesión del Tercer Estado en los Estados Generales de 1789 y la creación de la Asamblea Constituyente marcaron el inicio de la Revolución Francesa, cuyo hito simbólico fue la toma de la Bastilla el 14 de julio. Este proceso social, económico y político se desarrolló entre 1789 y 1799, y sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía y la proclamación de la Primera República Francesa en 1792, habiendo eliminado todas las bases económicas y sociales del antiguo régimen en Francia. La República fue proclamada el 21 de septiembre del mismo año, varios meses tras la captura de Luis XVI el 10 de agosto. Al año siguiente, el 21 de enero, Luis XVI fue ejecutado con la guillotina. Como primeras acciones se decretó la abolición del feudalismo, y se publicó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, las tensiones políticas, sociales y religiosas pronto empezaron a generar conflictos dentro del gobierno republicano. El conflicto entre jacobinos y girondinos resultó en el periodo del Terror, en el que el Comité de Seguridad hizo uso de su poder para perseguir y ejecutar a todos los opositores del nuevo gobierno. Después de una serie de esquemas gubernamentales de breve duración, Napoleón Bonaparte tomó el control de la República mediante un golpe de Estado el 9 de noviembre de 1799, haciéndose primer cónsul y, a partir del 18 de mayo de 1804, emperador de los franceses. Aparte de sus proezas militares, a Napoleón también se le conoce por el establecimiento del Código Napoleónico, un código civil que permanecería vigente hasta la segunda mitad del siglo XX y serviría de modelo a otros países, como España. Después de llevar a la victoria los ejércitos de la Revolución en una guerra de defensa del territorio nacional amenazado por los ejércitos de las monarquías europeas, su ejército, la Grande Armée, conquistó la mayor parte de Europa continental. En los territorios invadidos, Napoleón nombró a los miembros de la familia Bonaparte, y a algunos de sus generales más cercanos como monarcas de los territorios. Si bien la organización política de Francia osciló entre república, imperio y monarquía durante 82 años después de 1789, lo cierto es que la revolución marcó el final definitivo del absolutismo, y dio a luz a un nuevo régimen donde la burguesía, y en algunas ocasiones las masas populares, se convirtieron en la fuerza política dominante en el país. Tras la derrota final de Napoleón en 1815 en la Batalla de Waterloo, sus vencedores se reunieron en el Congreso de Viena, donde la monarquía francesa de los Borbones fue reinstaurada, pero con nuevas limitaciones definidas por una constitución. El gobierno de Luis XVIII intentó emular un gobierno mucho más moderado y constitucional, aunque al inicio tuvo que enfrentarse contra una Cámara de Diputados que reclamaba más poderes para el rey y la nobleza. Su sucesor Carlos X, por el contrario, intentó restaurar los antiguos poderes del rey justificándose nuevamente en el derecho divino. El descontento popular llevó a una segunda revolución en julio de 1830 que derrocó al rey y estableció una nueva monarquía constitucional, apodada Monarquía de Julio. Luis Felipe I inicialmente calmó los reclamos de la burguesía, la cual obtuvo mayores libertades sociales. Durante estos años también inició la conquista francesa de Argelia, la primera gran campaña en África desde la fallida expedición a Egipto de 1798. Sin embargo, la monarquía no pudo sostenerse por mucho tiempo. En 1848, los disturbios generales llevaron a una nueva revolución, y al final de la monarquía de Julio. La abolición de la esclavitud, de la pena de muerte y la introducción del sufragio universal masculino, que se promulgaron brevemente durante la Revolución Francesa, se volvieron a promulgar en 1848. Luis Felipe abdicó el 24 de febrero, y la Segunda República Francesa fue proclamada tras un intenso debate.
Sin embargo, esta fue breve. El 2 de diciembre de 1852, el presidente de la República, Luis Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, dio un golpe de Estado y se proclamó emperador del Segundo Imperio francés, como Napoleón III. Su reinado, si bien a veces autoritario, permitió que el país tuviera un considerable desarrollo en medios de transportes. La bonanza económica prosperó y se incrementó la red bancaria, firmándose un tratado librecambista con Inglaterra en 1860 que fomenta el comercio internacional. Sin embargo, la política exterior tuvo una serie de fracasos importantes como la Segunda Intervención Francesa en México, y sobre todo la estrepitosa derrota en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Napoleón III fue capturado el 1 de septiembre de 1870, su régimen colapsó casi de inmediato. 3 días después, el 4 de septiembre, la Tercera República Francesa fue proclamada. Francia tuvo posesiones coloniales en varias partes del mundo, desde principios del siglo XVII hasta los años 1960. En los siglos XIX y XX, su imperio colonial era el segundo más grande del mundo después del Imperio Británico. En agosto de 1914, tras el asesinato del heredero de la corona austrohúngara, el frente occidental de la Primera Guerra Mundial se abrió después de que el ejército alemán invadiera Bélgica y Luxemburgo, consiguiendo hacerse con el control militar de las zonas industriales más importantes de Francia. Aunque en última instancia Francia finalizó como una de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial, sufrió enormes pérdidas humanas y materiales que la debilitaron en las décadas siguientes. Francia y Reino Unido declararon la guerra a la Alemania nazi el 3 de septiembre de 1939, en virtud de un tratado suscrito con Polonia, cuyo territorio había sido invadido por la Wehrmacht, ejército alemán. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Francia llevó a cabo una serie de campañas fracasadas de rescate en Noruega, Bélgica y los Países Bajos entre 1939 y 1940. Después del ataque relámpago de la Alemania nazi y su aliado, la Italia fascista, entre mayo y junio de 1940, la dirección política de Francia firmó el armisticio del 22 de junio de 1940. Los alemanes establecieron un régimen autoritario bajo la tutela del mariscal Philippe Pétain, conocido como la Francia de Vichy, que adoptó una política de colaboración con la Alemania nazi. Los opositores del régimen formaron el Estado de Francia Libre fuera de Francia, sostuvieron a la resistencia francesa y fueron sumando cada vez más territorios coloniales a su causa. Durante 1945, los aliados y la resistencia francesa salieron victoriosos frente a las potencias del Eje, y se restableció la soberanía francesa con el establecimiento del Gobierno Provisional de la República Francesa. Este gobierno provisional, establecido por Charles de Gaulle, tenía como objetivo continuar la guerra contra Alemania y depurar a los colaboradores de su cargo. También realizó varias reformas importantes como la ampliación del sufragio femenino, la creación de un sistema de seguridad social, etc. El gobierno provisional de la República Francesa sentó las bases de un nuevo orden constitucional que dio lugar a la Cuarta República, que experimentó un espectacular crecimiento económico. Francia fue uno de los miembros fundadores de la OTAN en 1949. Francia intentó recuperar el control de la Indochina francesa, pero fue derrotada por el Viet Minh en 1954 en la culminante batalla de Dien Bien Phu. Solo unos meses después, Francia se enfrentó a otro conflicto anticolonialista en Argelia. La tortura y la represión sistemáticas, así como las ejecuciones extrajudiciales que se perpetraron para mantener el control de Argelia, tratada entonces como parte integrante de Francia, y hogar de más de 1 millón de colonos europeos, asolaron el país y estuvieron a punto de provocar un golpe de Estado y una guerra civil. En 1958, la débil e inestable Cuarta República llevó a la Quinta República Francesa, que se apoya en un fuerte poder ejecutivo. Charles de Gaulle tomó el camino extremo de la guerra. La Guerra de Independencia de Argelia, y la guerra civil que estalló en Argelia entre los partidarios de abandonar la colonia, y los colonos que se aferraban a mantener la presencia francesa, se concluyó en 1962, con la Declaración de Évian que incluían la celebración de un referéndum de autodeterminación. La independencia de Argelia tuvo un alto precio, el gran número de víctimas de la población argelina. Se produjo entre 500.000 y 1 millón de muertes, y más de 2 millones de argelinos desplazados internamente. El general de Gaulle también tuvo que afrontar otra dura prueba en mayo de 1968, de la que salió triunfante en las elecciones anticipadas convocadas en junio del mismo año. En 1981, el socialista François Mitterrand fue elegido presidente de Francia, y gobernó desde 1981 hasta 1995. Fue sucedido por el conservador Jacques Chirac, quien gobernó hasta 2007, año en que su ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, fue elegido presidente.
Francia apoyó a Estados Unidos en la Primera Guerra del Golfo en 1990, así como en el derrocamiento del régimen talibán. La reconciliación y la cooperación de Francia con Alemania probaron la línea central a la integración política y económica de la Unión Europea de Desarrollo, incluyendo la introducción del euro en enero de 1999. El 6 de mayo de 2012 Sarkozy fue derrotado en su aspiración a continuar al frente del gobierno en las elecciones presidenciales por el candidato socialista François Hollande. Desde los atentados de 1995 en el metro y el RER de París, Francia ha sido objeto de ataques esporádicos por parte de organizaciones islamistas, en particular el atentado contra Charlie Hebdo en enero de 2015, que provocó las mayores concentraciones públicas de la historia de Francia, al reunir a 4.4 millones de personas. Los atentados de noviembre de 2015 en París, que causaron 130 muertos, el ataque más mortífero en suelo francés desde la Segunda Guerra Mundial, y el más mortífero en la Unión Europea desde los atentados de los trenes de Madrid en 2004, así como el atentado con camión de Niza de 2016, que causó 87 muertos durante las celebraciones del Día de la Bastilla. La Operación Chammal, los esfuerzos militares de Francia para contener al ISIS, mató a más de 1000 efectivos del ISIS entre 2014 y 2015. Emmanuel Macron se convierte en el 25º presidente de la República Francesa el 14 de mayo de 2017 en medio de un estado de emergencia debido a los recurrentes ataques terroristas perpetrados en suelo galo. A finales de 2018, acontecieron diversas protestas y detenciones en París relacionadas con el movimiento de los chalecos amarillos, en descontento por las políticas sobre el precio del combustible de Emmanuel Macron. Después de una larga historia llena de grandes conflictos, uno tras otro, hoy en día Francia es considerado uno de los países mejor administrados y desarrollados del mundo. También es el país más visitado del mundo, con cerca de 79,5 millones de visitantes extranjeros al año. Francia posee la novena economía más grande del mundo en términos de Producto Interior Bruto, y la segunda economía más grande de Europa en términos de PIB nominal. En términos de riqueza total de los hogares, Francia es el país más rico de Europa, y el cuarto más grande en el mundo. Los ciudadanos de Francia disfrutan de un alto nivel de vida, un sistema de educación superior y una de las esperanzas de vida más altas del mundo. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud recientemente reconoció el sistema francés como el mejor sistema general de atención sanitaria. Si te ha gustado nuestro vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.